Bueno, queridas y queridos estudiantes, estoy hablándoles acá desde Alemania. Es tarde ya de un domingo. Esto se los voy a dejar en el aula virtual, este video, que tiene por objetivo explicar parte de lo que leyeron o no han leído y tienen que leer sobre Scandel. Me refiero al capítulo 2, ¿ya? Primero, repetir lo que ya dije en la clase, que ese capítulo no me interesa que lo lean completo de manera integral. Hay un apartado que no es menor sobre las lenguas de señas, que lo puede leer quien esté interesado, pero yo no voy a preguntar de eso en la prueba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el símbolo, el icono y el signo de Peirce, sí, y que lo alcanzamos a ver la última clase, sí va a entrar. Y ahora voy a continuar con lo que no vimos esa última clase, ¿no? Bueno, aquí les quería mostrar que Scandel discute lo que se establece como conocimiento lingüístico, ¿no? Yo les hice, no sé si se acordarán que les hice una pregunta en algún momento de si ustedes conocían todas y cada una de las reglas del español. Y la mayoría del curso tú le preguntas a cualquier persona y te va a decir que a cualquier chileno, por ejemplo, y te va a decir que él no conoce todas y cada una de las reglas del español, ¿no? Me refiero a las reglas gramaticales, por ejemplo. Y la verdad es que eso es un error, pues las personas que dicen que, que hablan español y que no conocen las reglas del español están equivocadas en el fondo, porque si no las conocieran no podrían hablar español. Entonces eso es lo que lleva a reflexionar, siguiendo a una serie de autores, entre ellos Chomsky, a Scandel, que el conocimiento lingüístico tiene ciertas características que lo hacen distinto a las formas de conocimiento que usualmente nosotros manejamos, ¿no? Es un conocimiento operativo o procedimental, es tácito o implícito. Significa operativo o procedimental en la medida en que este conocimiento es sobre un procedimiento, no sobre un hecho, no es un conocimiento declarativo que uno pueda decir, mira, no, el descubrimiento de América ocurrió en 1492, ¿no? No, ese es un conocimiento que yo puedo declarar. En cambio, el conocimiento operativo o procedimental es un conocimiento que yo no puedo declarar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, quien anda en bicicleta no puede declarar su conocimiento de cómo anda en bicicleta en el fondo. Son movimientos simplemente mecánicos que los hace de manera automática, hasta inconsciente en el fondo. De manera que alguien, por ejemplo, para distinguir estos conocimientos, ¿no? Alguien podría estudiar todo lo que hacen los músculos durante el proceso de andar en bicicleta y tomar una prueba de alternativa sobre eso y saber todo lo que hace el cuerpo cuando una persona anda en bicicleta, pero eso no significa que esa persona va a saber andar en bicicleta, ¿no? Le puede ir bien en la prueba de alternativas y aún así no saber andar en bicicleta, porque saber andar en bicicleta es un conocimiento procedimental, ¿ya? Y no lo puedes declarar. Y lo que está planteando aquí Escandel es que manejar una lengua implica un conocimiento procedimental muy parecido al conocimiento que se tiene de andar en bicicleta, por ejemplo. Que nosotros no sabemos lo que hacemos, pero sí, en el fondo no sabemos explícitamente lo que hacemos, pero sí lo sabemos porque lo ejecutamos ese procedimiento, en el fondo, ¿ya? Eh, Eso da después a una distinción muy importante que quizás la vieron en el otro curso de alfabetización de competencias, ¿no? Y que es la distinción entre competencia gramatical y competencia comunicativa, ¿no? Scandel propone que la competencia lingüística se divide en una competencia gramatical y una competencia comunicativa. La competencia gramatical es todo ese conocimiento que te permite distinguir cuando una oración está mal construida desde el punto de vista gramatical a cuando una oración está bien construida. Cualquier niño es capaz de distinguir, por ejemplo, y decirnos, no, eso está mal dicho,
en términos gramaticales, ¿ya? Estoy hablando de un niño de 6 años, a eso me refiero, ¿ya? A ese nivel. Y la competencia comunicativa es otro concepto que tiene que ver más con lo que Saussure, y aquí hay que tomarlo entre paréntesis porque con lo que Saussure llama el habla, ¿no? La competencia comunicativa tiene que ver con los aspectos que determinan el contexto de la situación comunicativa y que intervienen, por ejemplo, en la selección de palabras que nosotros hacemos, ¿no? Muy parecido a lo que veíamos en sociolingüística con la variante diafásica. ¿Se acuerdan de eso? Ojo con eso. Eh, Así que, pero hay una distinción en el fondo. Y eso se puede ver disociado. Hay algunas personas que, por ejemplo, tienen un muy buen manejo del conocimiento gramatical o conocimiento más propiamente lingüístico y no tienen un buen manejo del conocimiento comunicativo, de la competencia comunicativa, ¿no? Eso es, por un lado, esta... Fíjense la oración que aparece en la pantalla. La hija del hermano de la cuñada del marido de la prima de aquella chica que tu amigo, aquel que tenía un sobrino que trabajaba con el padre de mi vecina, la que se fue a Paraguay, conocía, ha vendido su coche al hermano gemelo de aquel jefe que tuvo mi hermana cuando se despachaba en la tienda que está en la esquina de la casa de la novia de Juan. Esta es una oración que desde el punto de vista de la competencia gramatical no tiene ningún error en el fondo. ¿Se acuerdan de los procesos, de los mecanismos de recursividad que yo les expliqué y que tenían que asociar en la pregunta de desarrollo sobre economía del lenguaje, ¿no? Mm, Aquí lo que hay es la incrustación de los mecanismos de recursividad. Vas incrustando otra estructura sintáctica dentro de la otra y generando una oración prácticamente inabordable desde el punto de vista comunicativo. Es decir, esta oración es comunicativamente em, errónea, entre comillas, ¿ya? Pero gramaticalmente no tiene ni un problema en el fondo. Es completamente gramatical, no es agramatical, pero sí interrumpe cierto flujo o cierta demanda comunicativa que establece que las oraciones deben tener una extensión, producto fundamentalmente que la cognición humana no es capaz de retener tanta información sintáctica en una sola oración en el fondo. Esto es un párrafo oración. Cuidado que nosotros cuando nosotros los profesores observamos a nuestros estudiantes en enseñanza media, muchos estudiantes escriben así con un gran párrafo que en realidad es una sola oración en el fondo. Cuidado con eso, ¿ya? Eso es para que se distinga la competencia gramatical de la competencia comunicativa, ¿no? Podemos avanzar. Scandel luego empieza a delimitar los rasgos de la lingüística moderna y aquí un poco se separa de lo que nosotros hablamos con respecto a Saussure y las descripciones de Hockett de las propiedades del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, la descripción de la lingüística moderna, tal como la entendemos hoy, se caracteriza más por la parte empírica y si piensan en términos socirianos, todo lo que aprendimos de Saussure seguía siendo una construcción conceptual nomás, de la definición del objeto de estudio, ¿no? Pero no había análisis empírico aquí. Entonces, ahora en la lingüística moderna, Scandel señala que está adscrita al método científico popperiano a la larga, pero sujeto al empirismo también, al conocimiento objetivo que trata de aislar las variables, aplica análisis estadístico y además con una salvedad que es bien particular, que espero que la entiendan, que si bien no es tan importante para ahora, sí lo va a ser para después, es que a diferencia de otras ciencias como la biología, donde el fenómeno de estudio es la vida nomás, se entiende la idea que son los objetos que tienen vida, y lo que se utiliza para estudiar a los objetos que tienen vida es el lenguaje, ¿no? La ciencia se hace a través del lenguaje. Entonces estudiamos la vida a través del lenguaje. Entonces, en la lingüística surge un problema, porque utilizamos para estudiar lo mismo que queremos estudiar en el fondo. ¿A qué me refiero? Que si queremos estudiar el lenguaje, tenemos que utilizar el lenguaje para analizar el lenguaje.
Y eso genera un problema muchas veces de circularidad, ¿no? Que eso lo van a entender más eh, con el avance de los semestres, pero lo que quiero que entiendan es que producto de esto, la lingüística ha construido un metalenguaje, es decir, un lenguaje específico para referirse a, por ejemplo, los fonemas, los monemas, los morfemas, el léxico, la sintaxis, los sintagmas, lo paradigmático, lo sintagmático. Todos esos términos que ustedes han aprendido son términos que tienen que ver con metalenguaje. Es un lenguaje que habla sobre el lenguaje, ¿no? Y eso tiene una necesidad clara en el sentido de no pisarnos la cola, ¿no? A veces es difícil, en el sentido de que estamos analizando los fenómenos lingüísticos con el uso del lenguaje también. Entonces eso es un problema, ¿ya? Em, Luego, otra característica que aborda Scandell es que la lingüística moderna es empírica y no prescriptiva. Esto yo ya lo he adelantado ya. Es la idea de que la lingüística no se ocupa del buen hablar, no se ocupa de lo que está bien o lo que está mal. eh, no establece juicios sobre, por ejemplo, si una lengua es mejor que otra. eh, no tiene que ver con el arte del buen hablar o del buen escribir y abandona cualquier tipo de perspectiva prescriptiva, ¿no? Prescriptiva, ¿qué significa prescriptiva, no? Que establece lo que debe ser, ¿ya? Lo prescriptivo, las leyes son prescriptivas, ¿no? Las leyes te dicen lo que tiene que ser, cómo tiene que ser la sociedad, ¿no? Es una prescripción. Y previo a SOCIR la lingüística tenía un carácter prescriptivo y algunos de nuestros padres o nuestros tíos creen que todavía nosotros somos prescriptivistas en el fondo, nosotros somos los dueños que tenemos la potestad y la autoridad para determinar cuándo se habla bien y cuándo se habla mal, nosotros los lingüistas, ¿no? Y eso es un error garrafal de acuerdo con Scandell, y ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? La lingüística sirve para describir, y describir no es lo mismo que prescribir. En la descripción no se compromete el observador con el estado de cosas como debiese ser el mundo, sino que simplemente señala cómo el mundo es. Y eso es lo que hace la lingüística en el fondo. Describe cómo es el mundo lingüístico. No dice cómo tiene que ser, ¿ya? Aquí hay una interesante cuadro en el que se analiza la corrección política y como una nueva forma de prescriptivismo. Está muy interesante este cuadro, se los recomiendo porque nos permite entender un poco cómo a veces las buenas intenciones terminan redundando se transforman como una bola de nieve, ¿no? En torno a ciertos usos del lenguaje. Les recomiendo que lo lean, no lo voy a leer aquí, por supuesto. Aquí están los más rasgos de la lingüística moderna. La lingüística moderna tiene que ser explicativa. Y cuando me refiero a explicativa, tiene que dar explicaciones causales, no solamente descriptivas nada más. Porque yo podría decir, no, el lenguaje tiene estas características. No, lo que queremos es explicar, por ejemplo, cómo se adquiere el lenguaje, cuáles son las causas que explican que uno entienda un mensaje lingüístico, ¿ya? Y ahí tú avanzas desde el nivel descriptivo hasta el nivel explicativo causal, e incluso proyectivo, no es, el término no es proyectivo, eh, predictivo en el fondo. La ciencia lingüística, la lingüística tiene que, cuando es explicativa, tiene que ser capaz de predecir los fenómenos que van a ocurrir en términos lingüísticos, bajo ciertas circunstancias, obviamente, ¿no? Es objetiva en el sentido en que sigue el método científico, ¿no? Y es explícita en el sentido de que ocupa este metalenguaje y trata de ser lo menos eh, ambigua posible, a diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas asociadas a nuestra profesión, que como es la literatura, ¿no? La literatura da más espacio a la ambigüedad conceptual. Nosotros en la lingüística tratamos de evitar la ambigüedad conceptual, aunque a veces no es fácil escapar de ella, ¿no? Y eso es lo que tenía para presentarles hoy día, muchachos. Em, Vean este video un par de veces y no dura tanto, espero que no haya durado tanto, son 15 minutos
y anoten las preguntas que tengan y después me las hacen, por favor, ¿ya? Con respecto al remedial, bueno, el remedial va a ser cuando yo vuelva, no va a ser inmediatamente cuando yo vuelva, yo voy a definir la fecha cuando yo vuelva. Y la modalidad no la tengo clara todavía, pero ustedes tienen que estudiar como si fuera alternativas o como si fuera desarrollo. Probablemente desarrollo sí o sí va a tener. No sé si voy a incluir alternativas o no. ¿Ya? Em, y va a ser a mano, en el fondo, no va a ser a través de la plataforma, ya para que lo sepan de antemano que tienen que esforzarse en ese sentido para estudiar, ¿ya? Que tengan buena semana, nos vemos.